Muy buenos días. Les doy la bienvenida a otra clase de Economía y Sociedad, reafirmándoles que para mí es un placer saludarlos y espero que todos se encuentren bien y sanitos en sus hogares. Bueno chicos, tal como vimos en clases anteriores, todas las empresas, antes de producir sus bienes y servicios, deben empezar por asegurarse los recursos con los que podrán afrontar tanto su día a día como los requerimientos que surjan en un horizonte más alejado, o sea, a largo plazo. Supongamos entonces que una empresa X puede necesitar o saber que requiere de forma inmediata 1 millón de pesos chilenos para pagar las nóminas de sus empleados en un mes cualquiera. Pero además conocemos que dentro de 3 años una de las cadenas de montaje de la fábrica habrá que sustituirla y se requerirán en dicho momento 6 millones de pesos. Ante este panorama, el departamento financiero tendrá que buscar los recursos para hacer frente a tales situaciones. Y yo les pregunto, ¿qué ustedes creen que debería hacer dicho departamento? ¿Se les ocurre alguna idea para buscar el dinero? Pues nos puede resultar, según lo que conocemos hasta ahora, que un medio de conseguir el dinero es acudir a una institución financiera para pedir un préstamo. Y pues sí, eso es válido, esa sería una posible vía de financiación. Del mismo modo, podríamos pensar en pedir dinero a nuestros socios en la empresa para buscar otra fuente para financiarnos. Pero en resumen, muchachos, vamos a recurrir a diferentes vías que nos permitan acceder a los recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestros pagos e inversiones. A estas vías las llamamos fuentes de financiación o financiamiento y a ellas nos vamos a referir hoy, para lo cual les reitero la bienvenida a la clase. Empecemos. Se entiende por fuente de financiación o financiamiento a los atajos o vías que utilizan las empresas para poder tener los recursos financieros que se necesiten para realizar una determinada actividad. En conclusión, son aquellas vías que la empresa necesita para garantizar la continuidad de sus funciones y obtener dinero en pos de lograr sus metas y objetivos. Les repito para que tomen el apunte. En conclusión, son aquellas vías que la empresa necesita para garantizar la continuidad de sus funciones y obtener dinero en pos de lograr sus metas y objetivos. Veamos entonces cómo podemos clasificar a estas fuentes de financiamiento. La primera clasificación viene dada por su procedencia y en base a esto tenemos la financiación interna y la externa. La interna se logra a partir de los propios medios económicos de los que dispone la empresa, es decir, de los fondos que la empresa produce a través de su actividad, de su día a día. O sea, estos beneficios o estas ganancias serán reinvertidos en la propia organización, dígase, no sé, nuestras reservas, las amortizaciones. En resumen, la empresa va a financiarse con recursos propios. Por otro lado, la financiación externa, tal y como dice su nombre, procederá de afuera, o sea, de inversionistas que no forman parte de nuestra organización. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Pues sí, una vía sería la financiación bancaria, tal como vimos en la segunda unidad, pero también podría ser a través de emisión de obligaciones o de ampliaciones de capital. En esta clasificación, muchachos, intervienen diferentes métodos que utilizan las empresas para encontrar financiación externa, como por ejemplo el crowdfunding, eso que hemos escuchado, no sé, en series de televisión o en novelas, o inclusive lo hemos leído quizás en algún periódico. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es? Bueno, el crowdfunding es el término inglés para referirse a financiación colectiva, es decir, a un grupo de personas apoyando económicamente a un proyecto, ni más ni menos. Este sistema trata de ayudar a los proyectos desde su comunidad, o sea, ofrecerle herramientas para llegar a ella y que los sueños se puedan hacer realidad. En conclusión, chicos, el crowdfunding se refiere a un grupo de personas que financian colectivamente un proyecto. Les repito, el crowdfunding se refiere a un grupo de personas que financian colectivamente un proyecto.
Según la propiedad o titularidad, podemos distinguir entre propios y ajenos. Chicos, cuando la empresa ha conseguido un préstamo, se dice que ha obtenido una fuente de financiación ajena, ya que dichos recursos no le pertenecen. Tanto es así que se obliga a devolver el dinero, o sea, lo que ha conseguido, más unos intereses. Recuerden que los préstamos pueden proceder de entidades financieras, de otras empresas, de familiares, de amigos o de los propios socios. Se les llama entonces recursos ajenos a aquellos recursos que generan una deuda, un compromiso de pago en unas condiciones y términos preestablecidos. Les repito, los recursos ajenos generan una deuda, un compromiso de pago en unas condiciones y términos preestablecidos. Sin embargo, cuando los socios aportan dinero en forma de capital social, la empresa está obteniendo financiación propia, es decir, son recursos, es dinero que pertenece a la empresa. Además, la organización no se compromete a devolverlos porque además no contrae una deuda. Y ustedes de seguro dirán, pero Miss, eso es una tontera. La financiación propia es lo mismo que la financiación interna. Y si bien, chicos, podríamos identificar recursos internos con propios y ajenos con externos, estaríamos cometiendo un error, ya que no estaríamos considerando el capital propio, y esto es importante, por eso lo incluí en la diapositiva. Y en efecto, los recursos que genera la propia empresa, o sea, el dinero que genera la propia empresa derivado de los beneficios de su actividad, o sea, de su ganancia, son internos. Sin embargo, el capital propio aportado por los socios, o sea, el dinero aportado por cada socio, es un recurso que pertenece a la empresa, por eso es propio, pero que se ha generado fuera, de ahí que sea externo. Cada socio ha podido, conseguir el dinero necesario de la manera que haya considerado oportuna, o sea, invirtiendo en la bolsa, lo recibió de un regalo, una herencia o ahorrándolo. Por ello, muchachos, no podemos identificar interno con propio y externo con ajenos, o al menos siempre debemos acordarnos de la peculiaridad que presenta el capital de los socios. La última clasificación tiene que ver con su plazo de vencimiento. ¿Recuerdan ustedes qué se considera corto plazo o largo plazo en economía? Nos referimos a corto plazo al periodo inferior a un año y a largo plazo, como es lógico, al plazo superior a los 12 meses. En base a esto, algunos recursos nos comprometemos a devolverlos en un plazo inferior al año y a esto vamos a llamarle financiación a corto plazo. Mientras que otros, como por ejemplo un préstamo hipotecario, tienen un plazo de devolución superior a los 12 meses, lo que se denominará financiación a largo plazo. Como ejemplo de corto plazo, tenemos los créditos bancarios, las líneas de descuento, la financiación espontánea. Como detalle, he de decirles que en el caso de la financiación a largo plazo, puede darse el caso de que no exista obligación de devolución. Por ejemplo, que algún pariente nos brinde fondos y nos requiera su retorno. Aquí les dejo un esquema a modo de mini cierre de las principales fuentes de financiamiento. Como pueden observar, existen varias que ya ustedes conocen, pero ¿han escuchado hablar de las demás? De seguro las conocen al menos por el nombre. Hoy vamos a aprender un poco más de cada una de ellas. Empecemos por la primera, por las reservas. Cuando una empresa obtiene beneficios, o sea, ganancias, y de ellos retiene una parte dentro de la organización, o sea, deja un monto dentro de la organización, dicha parte recibe el nombre de reservas y constituye la autofinanciación de enriquecimiento. En resumen, las reservas forman parte de los fondos propios de una organización y su finalidad es poder hacer frente a obligaciones con terceros. Por otro lado, tenemos la amortización, que se refiere a la cuantificación de la depreciación, o sea,
el costo que refleja la pérdida de valor que experimentan los equipos de una empresa a lo largo del tiempo. A ver, chicos, para que entiendan el término les pongo un ejemplo. Si una máquina nos dura 3 años, cuando termine ese tiempo yo voy a necesitar 30,000 pesos para sustituirla, por lo que cada año yo voy a guardar para esa fecha 10,000 pesos como amortización, de tal forma que guardando los 10,000 pesos al cabo de 3 años donde yo debo cambiar la máquina, tendré ahorrado el dinero necesario, o sea, los 30,000 pesos. Y eso, muchachos, es la amortización. Otra fuente de financiamiento lo constituyen las provisiones. Y estas vienen dadas porque las empresas destinan una parte de sus beneficios a constituir fondos con los que hacer frente a posibles imprevistos. Por ejemplo, constituimos una provisión por si tuviéramos que retirar un producto del mercado ante posible cambio de una normativa. En conclusión, chicos, es una cantidad de recursos que conserva la empresa por haber contraído una obligación con el objetivo de guardar ese dinero o esos recursos hasta el momento en el que deba satisfacer la factura. Les repito para que puedan tomar el apunte. Es la cantidad de recursos que conserva la empresa por haber contraído una obligación con el objetivo de guardar ese dinero o esos recursos hasta el momento en el que deba satisfacer la factura. Digamos que las provisiones son un reconocimiento de un riesgo, tanto cierto como incierto. Y llegamos a dos que ustedes ya conocen bien. ¿Quién recuerda qué son los préstamos y los créditos? Recordemos que los préstamos son las cantidades concretas que la empresa recibe de una institución financiera, de otras entidades, de familiares y amigos o de los propios socios y que debo devolver, digamos, con intereses a corto plazo o a largo plazo. Por otra parte, el crédito bancario se refiere al derecho que concede una institución financiera de disponer de dinero con un límite determinado durante un periodo de tiempo. Recordémoslo con un ejemplo, o sea, yo solicito una línea de crédito de 300,000 pesos chilenos sin saber si realmente necesitaré ese valor o tal vez menos y solo pagaré intereses por lo que realmente acabe utilizando. El crédito comercial también ya lo habíamos visto y se refiere a la financiación que nos ofrecen nuestros proveedores cuando nos dejan las mercancías sin cobrar por un periodo de tiempo que normalmente suele ser de 30, 60 o 90 días. Ahora bien, llegamos a uno que es nuevo totalmente para ustedes, los descuentos de efectos. Cuando una empresa necesita liquidez y tiene algún derecho de cobro sobre sus clientes, puede acudir a una institución financiera para descontar dichos derechos de cobro, en lugar de esperar a que llegue la fecha de vencimiento de este. Esto sería un descuento de efectos. En conclusión, es un mecanismo de financiación que permite negociar el adelanto del dinero, tal como lo muestro en el dibujo que les pongo en la diapositiva. Tenemos el caso en donde el cliente nos compra un ordenador y nos da un cheque a cobrar en 2 meses. La empresa va al banco y le entrega el cheque para que le adelante el dinero hoy, o sea, descontando unos intereses. Y dentro de 2 meses, el banco es el que le va a cobrar el dinero del cheque a la cuenta del cliente. O sea, el banco nos va a garantizar que nosotros tengamos ese dinero hoy, así sea descontando unos intereses. Una de las fuentes más utilizadas en la actualidad es el factoring y se refiere a una operación de cesión del crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera. Esta fuente da liquidez inmediata a las empresas que la contratan. Para que se entienda, tal y como les expongo en la diapositiva, para adelantar el cobro de clientes se pueden ceder los créditos comerciales a una empresa especializada en cobrar a los clientes,
que se denomina sociedad factor y que puede asumir o no el riesgo de impago. La entidad compra los derechos de cobro a la empresa que necesita liquidez y adelanta el importe convenido. El principal problema, muchachos, es que resulta bastante cara. Fíjense en el dibujo que les propongo de ejemplo. Nosotros como empresa vendimos productos a nuestros clientes y estos no poseen el dinero para pagarlo al momento, por lo que nos dejan a deber. De ahí que tenemos un derecho de cobro. La empresa tiene un documento que asegura cuánto le debemos cobrar más adelante a nuestros clientes, pero a la vez nuestra organización necesita ese dinero, por lo que acudimos a una empresa de factoring para que ésta nos compre esos derechos de cobro, descontando unos intereses. O sea, esa empresa de factoring nos paga por esos productos que vendimos y de los que poseemos derechos de cobro, para después ella cobrarle directamente al cliente. El resultado es que nosotros al final le vendimos a una empresa y recuperamos nuestro dinero de otra, aunque digamos con intereses elevados. Ustedes pensarán que es una buena opción y sí, obtenemos el dinero, pero como ya les dije, el principal problema es que esta vía resulta bastante cara. Veamos ahora otra modalidad, el leasing. Este se refiere a un contrato de arrendamiento por el que un fabricante o arrendador garantiza a un arrendatario o usuario el uso de un bien a cambio de un alquiler que el arrendatario pagará durante un periodo de tiempo, al final del cual puede ejercer el derecho a comprar dicho bien. El leasing es un contrato de arrendamiento con opción a compra. ¿Qué significa esto? Que permite a la empresa que necesita un equipo productivo disponer de él a cambio del pago de una cuota. Una vez acabado el periodo de arrendamiento, la empresa puede adquirirlos a un bajo precio, renovar el contrato o devolver el equipo. En resumen, muchachos, el arrendamiento financiero o leasing es el alquiler de un bien con derecho a compra al final del contrato. Les repito para que puedan tomar el apunte. El arrendamiento financiero o leasing es el alquiler de un bien con derecho a compra al final del contrato. Veámoslo en el ejemplo. Tenemos una empresa de leasing que me alquila una máquina, por la cual pago una cuota de alquiler que incluye intereses. Al final del periodo de arrendamiento que incluye mi contrato, tengo la opción de comprar la máquina a un precio muy bajo o de renovar el contrato de leasing para seguir, digamos, usando el producto, o puedo devolver el equipo. El uso de este sistema, chicos, ha crecido exponencialmente en la sociedad debido en buena parte a que cualquier persona puede acceder a un bien mediante un alquiler, que de otra forma no podría hacerlo por el volumen de la inversión o por el costo que tiene el mantenimiento. Ahora bien, ¿para qué ustedes creen que se use este tipo de arrendamiento? Bueno, pues el arrendamiento financiero se emplea principalmente para el leasing de vehículos, de edificios y de máquinas de producción en algunos sectores. En este caso, y salvo que se pacte lo contrario, todos los gastos de mantenimiento corren por cuenta del arrendador, o sea, del propietario. Por último, tenemos las acciones y obligaciones, que se diferencian puesto que las acciones son títulos de renta variable. Ellas representan las partes iguales en las que se divide el capital social en una sociedad. Como inversión, supone una inversión en renta variable, válida la redundancia, dado que no tiene un retorno fijo establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de la empresa y de su decisión de reparto de ganancias. O sea, es una fuente de financiamiento propia cuyos poseedores se convierten en socios.
Por otro lado, las obligaciones son títulos de renta fija, en donde se garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O sea, como título de renta fija se conocen los intereses o la rentabilidad que nos va a pagar desde el momento en que la compramos. Es una fuente de financiación ajena en donde los poseedores se convierten en acreedores y representan una parte de la deuda de la empresa. Y bueno, muchachos, a modo de cierre, puedo decirles que el hecho de que una empresa utilice las fuentes de financiamiento no solo es algo normal, sino que llega a ser algo necesario. De allí pende completamente la importancia de estas, ya que básicamente una empresa que no goce de dichas fuentes va a moverse con mucha dificultad debido a las deudas que se van a producir en poco tiempo. Por lo tanto, pudiéramos comparar las fuentes de financiamiento como el combustible que logra que un negocio marche de forma exitosa. En definitiva, son estas las que permiten que una empresa pueda cumplir y lograr sus metas y objetivos. Chicos, como es habitual, les dejo una sencilla actividad a realizar en sus cuadernos. Con las ansias puestas en que la pandemia termine pronto, me despido. Reciban como siempre un beso grande y hasta la próxima.